fundamentales en este 2025, las distintas variables que traspasan la discusión en política internacional, lo que han traspasado la política internacional en este 2025. Les comentábamos en el segmento anterior con el análisis del señor Rubén Bolívar la importancia de las tierras raras y por qué estos elementos están siendo fundamentales en la pugna geopolítica actual. Pero también es importante hablar, y precisamente en esta revisión de lo que ha sido este 2025, sobre la geopolítica de los mares, cómo los distintos pasos marítimos han desempeñado un papel fundamental en este 2025. Ampliamente también analizábamos este hecho justamente además con el señor Rubén Bolívar, que es especialista en derecho marítimo, señor Rubén Bolívar, y la importancia de los pasos marítimos fue fundamental en la crisis entre Irán e Israel, con estas amenazas de que el estrecho de Hormuz se pudiese cerrar. Entonces, para expresar esto y poner sobre la mesa la importancia de los pasos marítimos en este mundo cambiante, en este mundo donde los polos de poder se están moviendo, ¿no? Bueno, efectivamente, mire, y fíjese que las 3/4 partes del mundo están cubiertas de agua. Son los mares, los océanos. Sin embargo, los pasos marítimos son pocos y cada vez se convierten en sitios más estratégicos, más sujetos a una cantidad de condiciones geopolíticas, geoeconómicas, militares, sociales, de todo tipo. En el mundo se dice, en el mundo marítimo, que hay 7 grandes cuellos de botella, los choke points, son llamados, donde se establece, que son los puntos más neurálgicos del tránsito marítimo en el mundo. Y uno de ellos es el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz, que como sabemos es la salida del Golfo Pérsico, en el cual confluyen una cantidad de países que son los grandes productores de petróleo y donde están algunas de las reservas de petróleo más grandes del mundo. Ahí está Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, está Irán, Irak, Kuwait. Todos estos países son vecinos, tienen un condominio en el Golfo Pérsico. Y la salida del Golfo Pérsico es el estrecho de Hormuz, que sale justamente en Irán y otro país que está en la parte digamos, sur, allá, que ya me recuerdo. Y entonces, bueno, en definitiva, este estrecho que tiene aproximadamente 30 kilómetros de ancho, pero tiene un canal de navegación bastante restringido. Y bueno, por allí pasa el 20% de la producción mundial de petróleo. En el mundo se producen actualmente 104 millones de barriles de petróleo y por ahí pasan todos los días 20 millones de barriles de petróleo. Hacia Europa, hacia Estados Unidos, a gran parte hacia China, hacia China y diferentes países asiáticos, que después tienen que pasar otro gran estrecho, otro pequeño estrecho, mejor decirlo, pero grande en cuanto a su importancia geoestratégica, que es el estrecho de Malaca. Pero en definitiva, el año pasado este año, el mundo estuvo en vilo porque, bueno, en el que se planteó entre Irán e Israel, que fue muy rápida. Creo que fue 12 días que duró las contingencias. Allí, bueno, gracias a Dios se llegó a un alto al fuego, digamos. Tampoco se firmó un armisticio, pero se hizo un alto al fuego. Pero en definitiva es un punto que siempre ha sido muy, muy estratégico y sobre el cual todos los ojos del mundo están puestos, porque un cierre por el estrecho de Hormuz, sí, que se pensó que Irán en su momento pudiera tomar esa medida. Incluso en el Parlamento iraní tomaron esa medida, ya quedaba por supuesto al Poder Ejecutivo digamos al ayatollah, que es en definitiva el jefe del Estado de Irán, como una teocracia, en definitiva. Bueno, ahí se generó una gran digamos, incertidumbre en cuanto a lo que el impacto que pudiera tener sobre todo en el mundo del petróleo, en el mundo de la energía, en los mercados internacionales. Cuando uno analiza la geopolítica de los mares, también es oportuno y fundamental insertar en el análisis el mar de la China Meridional, porque el mar de la China Meridional también ha sido noticia en este 2025, las tensiones que se han producido entre China y estos países vecinos, estos 7 países vecinos. También lo analizábamos ampliamente, precisamente poniendo sobre la mesa todos estos elementos y cómo China ha intentado controlar cada vez más
este mar que además colinda con Taiwán, ¿no? Que es un asunto pendiente de China en cuanto a su seguridad y defensa. Correcto. Y en cuanto a la integración territorial. Sí, efectivamente. China, un país muy grande, más de 8 millones de kilómetros cuadrados, sin embargo no tiene una salida abierta hacia los mares, hacia los océanos. Tiene esta salida, el llamado el mar meridional, pero en definitiva está limitada por varios países donde está este país que tú acabas de Taiwán, que es un país del cual China lo reclama como parte del país, y es una controversia que hay permanentemente porque China o Taiwán en definitiva está apoyado por Estados Unidos, y la mayoría de estos 7 países que están allí están apoyados, son aliados de Estados Unidos, y en definitiva una de las grandes flotas que tiene Estados Unidos en los mares está justamente asentada allí para proteger a estos aliados digamos, de China, pero protegerlo de China. Pero en definitiva eso también es otro de los puntos, digamos, neurálgicos del mundo, estratégicos, y que más generan, digamos, decisiones, más generan expectativas, incertidumbres, desde todo punto de vista. China, como ya lo decíamos, no tiene grandes salidas a los mares, no obstante que es un país muy grande y un país que depende mucho de su comercio exterior, tanto lo que viene a China, materias primas, como productos terminados que salen de China. Por un lado, tienes que salir por el mar meridional, sortear una cantidad de países. Por otro lado, tiene que pasar por el estrecho de Malaca, donde pasa el 40% de la producción, digamos, de la marina mundial, de los buques que existen en el mundo, pasan todos los días por ese punto, y ese es mucho más pequeño, ese tiene 2 kilómetros cuadrados, el estrecho de Malaca. Es realmente un embudo muy, muy, muy reducido en el tráfico marítimo mundial, y bueno, China tiene que pasar por ahí tanto para salir como para ingresar sus productos. De manera que es una zona que generalmente está en permanente estado de tensión, tensiones digamos, comerciales, tensiones diplomáticas, pero también tensiones militares, porque allí las grandes fuerzas, digamos, navales de las grandes potencias están asentadas en ese sitio. Este año también fue noticia, sobre todo a principios de año, la intención que tenía Donald Trump por comprar Groenlandia, la isla más grande del mundo, y traigo a colación este tema en este análisis de la geopolítica de los mares porque no es un secreto el deshielo del Ártico, y esto además abre la oportunidad a nuevas rutas marítimas, y esto crea competitividad geopolítica entre los grandes actores que además tienen presencia en esta zona por controlar estas rutas marítimas que pueden acortar precisamente los tiempos de navegación. Entonces también valorar, ¿no?, en este análisis la importancia del Ártico que está teniendo y que va a seguir teniendo en los próximos años. Sí, bueno, fue uno de los puntos también de atención internacionalmente este año. De hecho, fue el vicepresidente de Estados Unidos a Groenlandia, y es una isla que es danesa, pero de Dinamarca, pero bajo un régimen especial que le permite bastante autonomía. Ellos prácticamente son autónomos, siempre, por supuesto, manteniendo los lazos digamos, políticos y con este país, con Dinamarca. Pero en definitiva, se habló, uno de los puntos que se habló, Nastasia, fue también de que en uno de los países en los cuales están identificadas grandes reservas de tierras raras. Entonces también se habló de que, bueno, Estados Unidos quería como asegurar, ¿no? Y ahí se empiezan a mezclar los elementos, ¿no? Las tierras raras, la importancia de los pasos marítimos, sí, cómo se van integrando los elementos en la geopolítica y en la política internacional. Exactamente. Todo confluye, porque todos los grandes países y los pequeños países, todos andan en la búsqueda de la propia... eso es lo que significa la geopolítica, justamente. La política orientada en base a las condiciones geográficas. Sí. A la geografía. Y entonces, bueno, lo que usted decía, cuando hablamos de Rusia, por ejemplo, país 17 millones de kilómetros cuadrados, el país más grande del mundo, sin embargo, no tiene salidas a los grandes mares, está muy limitado. Y a veces cuando vemos el empeño de Rusia con Ucrania, cuando vemos la península en el 2014 que se impuso en la península de Crimea, porque esa es la salida hacia Europa a través de los estrechos turcos, a través del estrecho de los Dardanelos y el estrecho de Hormuz, el que está en Turquía. Bueno, en definitiva, todos estos países,
toman decisiones en base a la ubicación que tienen, y son países que tienen un impacto global. Entonces, de manera que sus decisiones también tienen un impacto global. En esa decisión o en esa, digamos, controversia o expectativa que se generó con esta isla que mencionamos anteriormente, además de las tierras raras, o lo que usted decía, es una salida, es una entrada, ya se está hablando, y Rusia ha venido desarrollando grandes capacidades en una flota de rompehielos, de buques rompehielos que puedan navegar. No tiene salida a los grandes mares. Es la gran ventaja que tiene Estados Unidos y que le ha permitido consolidarse como una enorme potencia desde hace más de 200 años, desde que nació prácticamente Estados Unidos. Visualizó conectar el Océano Atlántico con el Océano Pacífico, actualmente tiene salida al Mar Caribe, tiene a través del mar que está al sur de el Golfo de México, que ya le acaban de cambiar el nombre. No es una cuestión semántica, no es por simple capricho que le ponen el Golfo de América. Es simplemente un posicionamiento geoestratégico de ir saliendo hacia el Mar Caribe, que en definitiva es uno de los grandes, ahora mismo, uno de los grandes focos de atención y de controversias, porque ya tenemos allí la flota más grande de Estados Unidos asentada en ese lugar. Sí, allí vemos cómo las grandes potencias buscan la consecución de su interés nacional, cómo expresan el poder a través de estas distintas acciones. Señor Rubén, vamos a hacer una pausa en esta conversación y al regreso, por supuesto, tenemos que hablar también en este análisis de la geopolítica de los mares y de lo que ha sido el mapa geopolítico en este 2025 de la situación en el Caribe. Hacemos una pausa y ya.